Mientras tanto, vamos a introducirnos en misericordia quiero y no sacrificios. Quiero hablarles de los actos de amor y los actos de honra. Tengo varias citas. En el Antiguo Testamento, la palabra misericordia es la palabra Hesed, que significa tener bondad, tener amor, derramar favor hacia otro, lo que en la Biblia se conoce como la gracia, el favor de Dios derramado. Bueno, cuando yo hablo de Gesed, hablo de esta misericordia que debe brotar en mí, que debe estar presente en mí, porque yo soy hijo de Dios y yo reflejo las acciones del Padre, reflejo la esencia del Padre. Entonces, si Él es amor, yo debo ser amor. Si Él es misericordia, yo también debo ser misericordioso. Si Él es justo, yo también tengo que aplicar la justicia en mi vida. Y uno de estos términos es Gesed, la misericordia. Y la misericordia significa bondad. No es ser bueno, o no ser, uy, qué linda persona, no. Bondad es una magnitud de lo bueno. Es ir más allá. Es como un globo. ¿No? El globo es la bondad. No, el globito es lo bueno. Ser buena persona, el globito. Pero cuando yo lo inflo, transformo lo bueno en bondad. Es una magnitud, una expansión de algo bueno. O sea, no sirve que yo sea una buena persona. Tengo que expandir esa bondad hacia otro. Tengo que hacerla crecer. El lobito entonces es lo bueno. Pero cuando yo lo inflo, se hace grande, eso es bondad. Lo bueno, llevarlo a magnitud, exteriorizarlo, alcanzar a otro. Yo soy buena persona, no mato, no robo, no asesino, pago mi impuesto, ya, eso está muy bien, pero tú tienes que llevar eso hacia otros, hacia dar a otros, apoyar a otros, ayudar a otros. No tan solo que tú lleves una vida con un registro de antecedentes intachable, tienes que mostrar la bondad, lo bueno, llevarlo también a otros, extenderte hacia otros. Entonces, ¿qué extiendo? Lo bueno, el amor, el favor que Dios derramó sobre mí, yo también compartirlo con otros. Y en el Nuevo Testamento, esta misma palabra Gesed cambia, porque evidentemente del lenguaje, y es Helios. ¿Y qué significa Helios? La manifestación externa de la compasión. Pero la compasión no es como, hoy me emocionó, esto, como que me conmovió. No, la compasión es un sentimiento con entrañas. Entonces, no me sirve que ese sentimiento esté guardadito aquí. Ese sentimiento tiene que fluir, ese sentimiento tiene que salir, exteriorizarse. Por lo tanto, Helios es la manifestación externa de la compasión. Y la compasión significa amar con las entrañas. Vamos a misericordia quiero. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Qué ocurre aquí? El profeta Oseas le habla al pueblo del Señor y le dice qué es lo que pide Dios. Y lo que Dios dice, pido misericordia, pido que amen, pido que sean bondadosos con otros, pido que exterioricen la compasión, pido que no sean tan individualistas, sino que sean abiertos hacia el resto y apliquen los, los principios del reino en su vida con otros. No sirve que lleven una vida religiosa, que ustedes la guarden, tienen que llevar una vida cristiana que se exteriorice, que se relacione con otros. ¿Y qué pasó aquí en Mateo? En el capítulo 9. Aquí tenemos que Jesús le predica a Leví, al mismo evangelista de Mateo. Y Mateo en gratitud le hace una cena al Señor, invita a todos sus amigos parranderos, pecadores, todos los promiscuos, los adúlteros, fornicarios, todos los amigos que él tenía, que eran publicanos y otros más, y los invita a una cena, y Jesús va a esa cena.
Y ahí, bueno, donde Mateo se despide y seguirá su rumbo con Jesús. Pero Mateo estaba tan feliz y contento que hace esta recepción, esta invitación para que venga Jesús y lo recibe con todos sus hijos, que era en el fondo la familia que él tenía, todos pecadores. Y y cuando los fariseos ven y observan a Jesús, porque andaban detrás de él, se dan cuenta que Jesús llegó a la casa de este publicano y con la gente que se relacionó le dice, ¿cómo es posible que un maestro de la ley, un rabí, un maestro como tú, se haya relacionado con gente de tan baja clase? O sea, ni nosotros no podemos entrar a una casa de un publicano, de un pecador, de un inmundo, nosotros no vamos a entrar. Entonces, Jesús le dice, ¿no han oído lo que Dios dice respecto a misericordia quiero y no sacrificio? Lo que Dios está diciendo es comparte la compasión, el favor, la bondad, todas aquellas cosas que Él derramó sobre ti, compártelas con aquellos que están en necesidad. ¿No han escuchado eso? Y evidentemente lo habían escuchado, pero como habían escuchado tantas cosas más, la pasaron por alto y es algo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, la misericordia. Actos de amor y actos de honra. ¿Qué es un acto de honra? Cuando yo honro a Dios, lo honro con recursos, como por ejemplo mis diezmos, las ofrendas, las primicias. Esos son actos de honra. Cuando yo estoy entregando mi diezmo, que equivale al 10% de mis ingresos, yo estoy honrando a Dios. Estoy haciendo algo para Él que tiene peso. Es un fruto maduro que refleja mi madurez espiritual. Les vuelvo a decir, esto no es para gente inmadura. Porque lo primero que empieza la gente inmadura, ¿y por qué tengo que pagar los diezmos? Craso error, los diezmos nunca se han pagado. No existe el pago de diezmos. Existe el pago de la luz, el pago del agua, el pago de la cuenta en el banco Ripley, pero los diezmos no se pagan, los diezmos se diezman. No es pagar una cuenta, es un servicio ceremonial sagrado, ¿no? Tiene una trascendencia espiritual, por lo tanto nadie puede decir, oye, hermano, estoy pagando los diezmos, o estos hermanos que no pagan los diezmos nunca se han pagado, los diezmos se diezman, porque es parte de una ceremonia, de algo íntimo, de algo de madurez. Entonces, punto primero, nunca diga, tengo que pagar los diezmos. No, porque los diezmos no es una cuenta, es algo que yo le estoy dando a Dios en gratitud, tiene que ver con algo de revelación que yo he recibido y en algo que yo estoy dándole a Dios. Del 100% que Él me dio, me quedo con el 90% y yo le doy a Él porque es motivo de honra. Y de todo, ciertamente, dice la palabra, diezmaréis. De todo, de todo. Incluso los judíos diezmaban del comino y del eneldo, que eran como aliños, de todo se diezmaba, de todo. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Cada vez que yo recibo algo, diezmarlo. De recibir una bendición, yo diezmo. Y generalmente, amados, quienes mantienen no digo cultura porque no es cultura, el reino no es cultura, el reino es reino. Los hombres tienen cultura. Tampoco hablo de la costumbre porque nosotros no debemos ser cristianos de costumbre, sino que nuestra relación con Dios es algo dinámico, no algo rutinario. Por lo tanto, no es bueno decir que esto como tenemos por costumbre. Pero los diezmos son algo que se hace por revelación. Una persona a la cual no ha tenido una revelación de parte de Dios respecto a esto, nunca va a diezmar y va a poner miles y cientos de excusas, y aunque le traigamos al mejor maestro de la interpretación de la ley, va a tomar cualquier argumento para no diezmar. Entonces yo siempre he dicho, mire, ¿saben qué? Yo no voy a caer en una discusión teológica respecto al diezmo, porque hay muchos que defienden el diezmo desde el Antiguo Testamento, pero dicen en el Nuevo Testamento ya no hay que diezmar porque en ninguna parte aparece diezmo. Bueno, si no quieren diezmar, ¿quién los va a obligar? Nadie, porque también Dios nos dice que estos son actos voluntarios. Pero no pueden perder la perspectiva de cuando Jesús le dice, hacer como ellos, los fariseos estaban diciendo y alegando con Jesús, y dice, oye, ustedes hipócritas que diezmáis el comino y el eneldo, o sea, hasta el más pequeño condimento lo diezmaban, pero le dice al Señor, hacer como ellos hacen, no como ellos dicen, en el sentido de que no dejen de hacer esto. El Señor le dice, sin dejar de hacer esto, hagan no como ellos dicen, no como ellos hacen esta teología fariseísta, religiosa, ultra conservadora, pero no dejen de hacer lo que ellos están haciendo.
Quiere decir que el Señor no dijo, oye, no, ¿sabe qué? Se acabaron los tiempos. No dijo eso. Los diezmos son algo que se da por honra. Las ofrendas son voluntarias y son actos de honra, de gratitud. La diferencia entre el diezmo es que yo es un ejercicio matemático que permite que nunca es restar, porque el enemigo es el que resta, Dios no resta. Lo que Él hace purifica la motivación de mi corazón. Entonces, el diezmo no es quitarme, no es que Dios me esté quitando algo. Él me dio un 100 y yo en gratitud le estoy dando un 10 de toda la torta que me dijo que me la podía comer tranquilamente y solita sin convidarle a nadie. Pero yo en gratitud saco la porción del 10% y se la entrego en gratitud, porque Él me dio primero. Para diezmar, tengo que haber recibido primero. Y por eso es un acto de honra, porque yo reconozco que mis recursos son de Él y todo lo que tengo es de Él y todo viene de Él y va hacia Él. Las ofrendas son voluntarias y dice la palabra que cada cual dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Las ofrendas se preparan desde el hogar, se preparan por diversas razones, pero tiene que haber una revelación, tiene que haber una relación con lo que yo estoy dando. Por algo lo estoy dando. Y aunque tuviera la única moneda que me quedara, yo recuerdo que tuve muy emotiva recibir una ofrenda, hermanos. En mis tiempos de secretaria con el pastor Josué, llegó una hermana que había perdido todo. De hecho, no pudo sacar nada del departamento porque le embargaron todo. Y ella llegó con una ofrenda. Y bueno, yo la recibí con mucho amor y la ofrenda de ella era un tomate y una palta. Y hermano, eso a mí me pegó fuerte porque era lo único que le quedaba en el refrigerador. No tenía nada más. Y ella llegó con este tomate y esta palta, que era lo único que le quedaba. Y de verdad, hermano, yo ahora la veo tan bendecida, tiene una casa muy bonita, como Dios la bendijo, pero en ese momento, cuando ella me entregó eso, ella lo hizo con tanta fe, no lo hizo manipulado por nadie, ni para llenar el bolsillo a nadie, ella lo hizo porque sintió que tenía que entregárselo a Dios primero. Y de verdad que Dios la levantó de una manera maravillosa, pero aunque sea la moneda más pequeña que me quede, lo último que tengo, si yo lo hago para Dios con honra, lo hago por gratitud, no le quepa la menor duda que Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar por eso. Las primicias son los primeros frutos y las primicias generalmente dicen, hermano, vamos a decir primicia, y hermano trae el arroz más barato, el aceite más barato, o lo que no se va a comer él, lo trae envuelto como creen que como por lástima. Las primicias se tienen que dar al Señor por honra. Y como nosotros no trabajamos, pues ustedes van, el pueblo judío, ellos marcaban las primicias con un hilo rojo y nadie tocaba eso porque era del Señor. Gente que dice, oh, tengo mi limón, mi limonero dio 4 limones, entonces estos 4 limones son para el Señor y yo los llevo a la casa pastoral o los llevo al templo y digo, estos son mi primicia. Y está bien porque es algo que recibió, pero las primicias deberíamos sacarlas siempre. Si Dios la ha honrado a usted con mercadería, la primicia para el Señor debe ser lo mejor. Si usted gasta, no sé, voy a poner un ejemplo, 40.000 pesos, aunque yo creo que gasta más, pero suponiendo que gastara 100.000 pesos en el supermercado, usted debería apartar 10.000 pesos de esa compra y aunque no compre el mismo aceite rasca que usted compra para freír, comprar el mejor aceite o el mejor arroz, porque eso es para bendecir la obra de Dios, para bendecir los hogares de necesidad. Y me daba mucha pena cuando nosotros, muchas veces me tocó ver el tema de la misericordia. Hermano, llegaba puros tallarines y a veces cajas de fósforo y era todo lo que daba y la gente no es que no diera porque no tenía, es porque era para misericordia. Entonces yo en ese tiempo empecé a enseñar que para Dios debe ser lo mejor. Ahora, si yo no tengo y lo único que me queda es un arroz totu, bueno, si es lo único que tengo es un azúcar líder, lo estoy dando para Dios. Pero si yo tengo la posibilidad de comprarle a Dios lo mejor, yo a Él se lo compro lo mejor, el mejor aceite, la mejor harina, porque es para Dios. Y si es para Dios, es para mis hermanos también, porque yo comparto la misericordia. Entonces, eh, muchas veces damos lo que nos sobra o damos las cosas de mala calidad.
Y las primicias deberíamos darlas siempre. Decimos, ay, que nosotros somos agricultores, no somos agricultores, entonces no tenemos cómo dar primicias. Las primicias deberían estar siempre, siempre. Ya sea que usted le compre algo a la iglesia, porque usted quiere bendecir la iglesia, o ya sea que usted quiera bendecir la casa pastoral, o bien tal vez dar una ofrenda y que uno dice usted, ah, que yo no tengo tiempo para ir al supermercado, entonces mejor doy una ofrenda, pero es su primicia. Es algo que yo estoy dando de lo que he recibido, honrando a Dios con los primeros frutos. Y tenemos actos de amor, y aquí muchos dicen, ah, ahí están las limosnas. Bueno, la palabra limosna no es tan como nosotros la vemos, esa palabra limosna viene más del mundo católico. La traducción a la Reina Valera, porque la están haciendo monje, evidentemente hay mucho lenguaje católico, hay mucho lenguaje, como por ejemplo la palabra sacerdote, son palabras que vienen del mundo católico, que ellos trataron de traducirla de una manera, pensemos que esto fue en el año 1500, tratando de buscar un concepto que ellos manejaran, porque igual estas palabras no existían, o sea, ¿de dónde sacamos ministro? La palabra ministro vino a aparecer mucho después. Pero la limosna realmente como término es un término católico. Lo que realmente habla la palabra son actos de caridad. Caridad que tiene que ver con algo, entre comillas, de carencia, de alguien que tiene necesidad, y algo que yo le voy a dar para suplir esa necesidad eh, en amor. Por eso son actos de amor. Y aquí vamos a ver varias citas bíblicas. Los recursos que deben estar dispuestos dentro de la iglesia. La iglesia tiene dos brazos. Uno, donde abraza al necesitado dentro del cuerpo de Cristo hacia su centro, hacia su corazón, hacia su pecho, hacia su regazo. Esa es nuestra responsabilidad, velar por el cuerpo de Cristo. Pero la mano izquierda tiene que extenderse para bendecir a las comunidades que no conocen a Cristo y que están afuera. Si yo con mis dos brazos todos se los doy a la iglesia, entonces estaría tratando que la iglesia se transformó en un centro de beneficencia, como la polla, que esta semana le toca a la pastora, la próxima semana le toca a José, la otra semana le toca a la hermana Violeta, y nos ayudamos entre nosotros. ¿Y cuál es el objetivo? La Biblia dice, el Señor Jesús hablando, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos, a través de las obras buenas que usted hace, glorifiquen a Dios. Significa que nosotros debemos impactar también al mundo, a través de obras de amor, de generosidad, obras de caridad. No así como tiene una limona, el caballero que está pidiendo le echo 100 pesos, 50 lo que encuentro. No, esto está hablando de que tienes que abrazar al necesitado para que ellos glorifiquen a Dios por causa de tus buenas obras. Entonces, ¿cuánto de los porcentajes que las iglesias cuentan de recursos para realizar lo que voy a continuación enamorar? Primero, para apoyar o aportar al ministerio pastoral generacional. ¿Cuál es el ministerio pastoral generacional o el pastorado generacional o la pastoral generacional, como se conoce? Generalmente se veía un cuadro estadístico en el mundo que menos del 3% de los recursos de una iglesia van en apoyo de las escuelas dominicales o de la red de jóvenes o la red de adolescentes, como le quieran llamar, porque las escuelas no reciben recursos, no tienen tantos recursos. Entonces, en una buena planificación de administración de recursos, yo debo decir, bueno, una vez al año, pues vamos a destinar cierta cantidad de recursos para la pastoral generacional, para comprar Biblias, para implementar lápices, para comprar algunas mesas. Nosotros necesitamos destinar recursos para la pastoral generacional, porque son los que vienen detrás de nosotros y no son la iglesia tan solo del futuro, son la iglesia también del presente, entonces no debemos dejarla a un lado. Pero la mayor parte de las personas que ustedes conocen dicen, ¿saben lo que pasa? Que no tenemos recursos. La iglesia gasta muchas lucas en esto, otra infraestructura, pero poco invierten en la pastoral generacional, en los niños, en los jóvenes, comprar Biblia, libros de estudio, y tanto material que se puede adquirir
para trabajar de mejor con los niños. Ahora que hay una visibilización más grande, más notoria de niños con diagnóstico, las iglesias no están equipadas para trabajar con niños TEA, con niños con algún tipo de descompensación, de emocional, que necesitan regularse. Entonces, todo este tipo de cosas nos permite tener recursos como para poder trabajar y que las maestras de escuela dominical o los líderes de jóvenes se sientan acompañados y sabiendo que no todo lo tienen que poner ellos, que se destina un cierto porcentaje para apoyar la pastoral generacional. Tiene que haber dentro de este recurso que se recibe en la iglesia a un aporte, un porcentaje para la obra evangelística social. Me refiero a mercadería para abuelitos que viven solos, o recursos, por ejemplo, para que un hermano se dedique a cortarle el pelo a la comunidad, o un recurso para que, por último, en el calor coloquen agüita o refrigerio para la gente que va, por ejemplo, a la feria, y así predicar el Evangelio de Jesucristo. Para todo eso necesitamos recursos. Fíjense ustedes que copuchenteando con los testigos de Jehová, cerca de donde yo llevo a la pasita unas terapias, 2 veces a la semana al centro CEDIS, la llevo porque ahí están trabajando con ella, y al lado hay una caseta de los testigos de Jehová, es solamente de acrílico, amarrada con un alambre firme a un ventanal de una casa, y hay cartitas. Y La Paz ha sacado como 2 o 3 veces cartas, no la estamos perdiendo, no, sino que ella se dejó guiar por los dibujos y lo abrió y venía un tratado de los testigos de Jehová y una carta hecha a mano. Y La Paz cree, ella pensaba que hay una niña que le deja cartas y que ella cuando pasa la encuentra. Entonces dijo el otro día, hoy mamá no me dejaron mi carta, porque está acostumbrada a que pasa, saca la carta y hay una carta escrita a mano. Chiquillo, es lápiz pasta, una letra muy legible, muy bonita y una hoja de cuaderno, pero sin embargo está lleno de cartas y además encima el sobre está dibujado con lápiz pasta y con lápiz de colores y muy sencillo, pero es una gran estrategia. Entonces necesitamos recursos para hacer obra misionera, perdón, la obra evangelística y la obra social, que muchas veces va de la mano. Necesitamos obra misionera, necesitamos apoyar la obra misionera. La obra misionera son nuestros hermanos obreros que se están sembrando en tierras lejanas a costa de su propia vida, de su propia familia, para llevar el Evangelio a lugares donde hay alta persecución, donde hay una persecución severa, ni siquiera es moderada y ni leve, es severa. Y hay lugares donde estos misioneros nuestros necesitan recursos. Nosotros enviamos una ofrenda para un hermano que se llama Isaí en Mozambique, el tiempo que estuvo ahí para su sostenimiento económico, y tomó la plata, Isaí, perdón, que eran cerca de 50.000 pesos, y se fue al centro y compró equipos de audio, compró parlante, una mesa, micrófono, porque el dinero de nosotros vale mucha plata en Mozambique. De hecho, la mantención de la Niquita, los gastos de nuestra ahijada en Mozambique son 7.000 pesos al mes, o 13.000, perdón, 13.000 pesos al mes. Pero 13.000 pesos es como la mensualidad cada un niño, como de 100.000. Con 13.000 la Niquita tiene para el mes, para comida, para vestuario, para todas sus necesidades. Uno dice, pero 13.000 pesos no es nada para nosotros, pero para ellos es mucho dinero. Yo le digo que Isaías fue con esa ofrenda y compró los equipos para la iglesia en Mozambique. Y dije, ¿pero cómo compraste todo eso? Me dijo, sí, y me sobró porque la plata de Chile vale mucho allá. Bueno, tenemos que destinar recursos para la obra misionera. Tenemos que proyectar recursos para la expansión y desarrollo ministerial. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús, la iglesia de Jesús el Cristo? ¿Cuáles son las expectativas ministeriales, el proyecto de trabajo para el 2024? ¿Cuáles son las metas que tienen pensadas hacer? ¿Qué es lo que se pretende hacer con las mujeres? ¿Qué es lo que se pretende hacer con los varones? ¿Qué se pretende hacer con los jóvenes, con los equipos de alabanza, el equipo de liderazgo, el equipo de servicio? Entonces, tiene que haber un recurso para proyectar y no tener que estar todo a última hora. Entonces yo digo, yo voy a proyectar, necesitamos comprar tantas cajas de alimentos.
Bueno, vamos a proyectar el presupuesto que tenemos es tanto y yo lo voy a proyectar de esta manera. Y vamos a reunir los recursos y vamos a destinar estos recursos para un trabajo de expansión ministerial que vaya a ser en la iglesia Jesús el Cristo, o la iglesia de Renuevo, o la iglesia de la casa donde está la Claudita. Pero debe haber, pero ¿sabe por qué no tenemos recursos para la pastoral generacional? No tenemos recursos para la obra evangelística social, no tenemos recursos para la obra misionera y no tenemos recursos para la expansión ministerial, de desarrollo ministerial, porque todos los recursos se nos van en mantenimiento de los gastos básicos de la iglesia. El pago de arriendo, el pago de agua, de luz, se nos va todo lo que tenemos en estos gastos y se nos olvida la importancia de poder cubrir las necesidades del cuerpo de Cristo. Ahora, usted no va a mantener siempre a las familias, pero sí hay que tener una provisión para remedio, una provisión para alimento, una caja chica, siempre por si alguien hay que trasladarlo. Imagínese a alguien se muere. Mire, anote esto, hermano Carlito, usted que es representante de la casa de Belén de nuestra iglesia. La casa de Belén en Renuevo es la que lleva la parte social, la parte de la alfolí social. Y qué bueno que el hermano Carlito está presente. El pastor con el que yo me crié por 40 años pudo haber tenido miles de defectos, haber hecho muchas cosas que tal vez no eran buenas y tenía muy poca educación. Entonces era como un pastor bien así, como campechano, llegaba y tiraba las cosas, pero sabía mucho de administración a pesar de que él no tenía preparación, no tenía enseñanza media. Él dejó de estudiar muy chico, pero Dios le había dado una gracia. Y entre las cosas que yo aprendí con él fue que una vez al año hiciéramos una ofrenda para las viudas de la iglesia. Él siempre decía, no, nunca descuiden las viudas de la iglesia. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Que nosotros encontráramos trabajo. Siempre que había una ofrenda para las viudas, como que se desataba, porque en la iglesia igual había muchas viudas, estoy hablando de más de 40 viudas, igual se desataba una bendición económica sobre la iglesia de una manera pero maravillosa. ¿Y por qué? Porque era bíblico. Lo segundo era que fallecía un hermano y el obispo tenía una comisión de trabajo que era la que se encargaba de atender a la familia doliente y se le hacía desde el desayuno, el almuerzo o la once, o se daba café a la gente, pero muy bien organizado. La hermana que estaba a cargo de eso tenía una gracia de parte de Dios para cocinar, porque piensen que la gente cuando fallece alguien no tiene cabeza, anda haciendo trámites y llega gente. Yo traté, me esforcé por hacer algo parecido cuando falleció la mamá de Janet de nuestra iglesia, porque la Janet ha sido un gran apoyo para nosotros. Pero yo traté de hacer ese trabajo y de verdad que me costó. No sé cómo lo hacía la hermana Yolita, que ella ordenaba el café y ya tenía listo el almuerzo y luego la once, una mujer de Dios que sabía administrar los recursos y la iglesia le proporcionaba todo para que cuando llegaran los dolientes dijeran, uy, la iglesia que bien preparada está. Y lo tercero, que esto es lo que diría que, hermano Carlito, que usted lo note, que teníamos tanta gente en estado de precariedad, hermanas muy humildes y solas, que no se casaron porque cuidaron a su mamá, falleció la mamá, se quedaron solitas, que el pastor tomó una muy buena decisión de comprar una sepultura para la iglesia. Esta sepultura la compró y saben, hermanos queridos, cuando él dijo que iba a comprar esta sepultura, muchos hermanos del liderazgo estaban en desacuerdo. Necesitamos comprar mejor iluminación, que nos faltan micrófonos. Y el pastor dijo, mire, encontré esta palabra. Y es cuando Abraham sepulta a Sara y compró esta sepultura. Y esa misma palabra Dios me la había dado a mí para cuando yo compré la sepultura de mi papá. Yo dije, no vaya a ser que un día la necesite. Y bueno, y el pastor dijo, y Dios me dio la palabra de Abraham cuando compra la sepultura para Sara. Y yo dije, esto nos falta. Y se compró una sepultura, se pagó la sepultura en camino a Canaán para la iglesia. Y de verdad les puedo asegurar que fue muy necesaria en momentos críticos donde había gente donde no teníamos cómo enterrarla. Y el pastor decía, ¿cómo sus huesos se van a ir a la tierra o a la fosa común? ¿Cómo se van a ir a la fosa común? Entonces,
fallecía alguien en la iglesia que no tenía familia, que nosotros como oficiales sabíamos que estaba en una condición de precariedad, teníamos un lugar donde sepultar. Y eso me enseñó a mí mucho. Yo también compré una sepultura justamente en ese tiempo, por lo mismo, porque dije yo, mis papás están de edad avanzada, un día van a partir del escenario de esta tierra, qué bueno tener una sepultura, donde dejarlos. Hay gente que les da exactamente lo mismo, que dice, ah, no, ya se murieron, se murieron. Sí, pero hemos visto con dolor, con mucho dolor, gente que va al huesero, gente que va a estas fosas comunes, y de verdad que no digo que uno tiene que venerarlos y adorarlos, pero de verdad que es una cuestión súper complicada para la familia. Y creo que a nosotros nos falta mucho entender esto. Hay culturas y culturas. Hay culturas donde los queman, toman la ceniza y la lanzan a un río. Esa es otra cultura. Pero nuestra cultura es de sepultación. Entonces, yo de verdad que aprendí de ese ejemplo del pastor Edito, y yo honro su vida en esto, el cuidado que tenía con las viudas, la importancia que él le daba al hacerse presente cuando una persona estaba doliente, cuando fallecía alguien, cómo la iglesia debía hacerse presente en ese momento, facilitándole todo tipo de cosas, y cómo se preocupaba de las personas que no tenían donde fallecer, entre muchas cosas que yo aprendí, ese cuidado. Y eso habla de gestos de amor, que no son de honra, sino que son de amor, que son estos actos de caridad, de cubrir con amor las carencias de otros. Entonces, ¿cómo estamos cubriendo las necesidades del cuerpo de Cristo? ¿Cómo la cubre la iglesia moderna? A través de talleres de capacitación, encuentros. La iglesia hace muchos encuentros, muchos congresos, muchos seminarios, talleres de capacitación para el liderazgo, talleres de capacitación para empresarios. Se hacen muchas actividades de ese tipo, pero la necesidad del cuerpo de Cristo realmente está siendo suplida. ¿Qué se necesita? Escuelas para padres, escuelas para los papás, para las mamás, hacer este tipo de actividades. Pero no se puede porque no se tienen muchas veces los recursos. Entonces, la iglesia dan un gran porcentaje para hacer congresos, encuentros, seminarios, unas cosas así como súper apoteósicas, rimbombantes, apostólicas, proféticas, y de todos los poderes del Saiyajin, o los máximos Saiyajin, todas esas cosas se, se, se promueven, pero ¿cuántos de esos recursos yo estoy cubriendo, usando para cubrir las necesidades del cuerpo de Cristo? Por eso es importante que la iglesia cuente con una tesorería firme, que, eh, que la iglesia pueda apartar un diezmo de diezmos y entregarlo siempre a uno mayor, que la iglesia tenga destinado una planificación de recursos para aportar, no solo para comprar un terreno. La gente dice, nos vamos a proponer este año comprar un terreno, y todos empiezan a juntar plata para el terreno. Pero ¿será eso lo único que debemos cubrir? ¿El terreno? No, todos los hermanos tienen que ponerse con una silla. Todos comprando una silla para el templo para poder sentarse. Pero realmente estamos cubriendo la necesidad del cuerpo de Cristo. La primera, la primera maratónica o la primera teletón que se realizó en el Nuevo Testamento la organizó el apóstol Pablo. ¿Y por qué quiero referirme a esto? Porque esta parte es como la parte dolorosa. El apóstol Pablo organizó esta teletón, esta maratónica, esta, eh, este accionar, esta campaña de recolección de recursos, porque la iglesia de Jerusalén, creyendo que el Señor venía pronto, empezaron a dar sus bienes y todo lo tenían en común y era todo muy bonito. Y ellos se repartían las cosas y eran atendidas las necesidades de las personas y la gente donaba propiedades y se vendían y con la ofrenda se trabajaba. Ve que para todo se necesita recursos, pero la iglesia después llegó un momento que ya no tenía más recursos y empezaron a empobrecerse y no tenían. Y alguien podría haberme dicho o increpado en esta parte y decirme, bueno, si dieron la ofrenda de la becerra, del cabrito, del carnero, de la torta, del palomino, si la primera iglesia dio tanto, entonces ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios, el que me va a multiplicar, el que me va a proveer? Si yo le di todo a Dios, ¿y dónde está la vuelta de mano? No está, porque la iglesia está pasando necesidad. Hay momentos
que Dios permite que nos sucedan estas cosas para ablandar nuestro corazón. La iglesia de Jerusalén era una iglesia muy linda, muy llena de fuego, de avivamiento, de grandes señales, de prodigios. Una iglesia preciosa, pero tenía un problema, era muy prejuiciosa y no se mezclaban con los gentiles. Entonces Pablo recurre a las iglesias gentiles, a las iglesias griegas, para decirle, nuestros hermanos en Jerusalén tienen necesidad. ¿Sabe cómo empezaron a dar los hermanos de Galicia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipo, la iglesia de Colosas, la iglesia de Tesalónica? Empezaron a dar para sus hermanos en Jerusalén, estos enjuiciados, estos prejuiciosos, estos estructurados que miraban a las iglesias griegas como de lejos, con desconfianza, porque ellos se sentían privilegiados y se sentían mucho mejores o más consagrados o más cristianos que estos otros, porque ellos tenían la Torá, tenían una historia de fe con el pueblo de Israel, pero estos eran paganos, perdidos. Bueno, estos que fueron muchas veces mirados en menos, fueron tocados por Dios para dar más allá de su fuerza. Me imagino que el hermano en Galacia decía, quisiera comerme un completo, pero mi hermano en Jerusalén no tiene para comerse un completo. Aquí está la ofrenda. La hermana de Tesalónica diría, hoy tengo tantas ganas de tomarme un helado, pero mi hermano en Jerusalén no tiene para el helado. Ahí está mi ofrenda. No dieron de lo que les sobraba. Dice que dieron más allá de su fuerza. Estoy seguro que un papá en Éfeso dijo, chicos, nuestros hermanos de Jerusalén no tienen para comer. ¿Qué les parece si hoy día el ayuno que vamos a hacer al Señor, lo que íbamos a comer, lo que íbamos a ocupar para el almuerzo, lo ofrendemos? Sí, todos de acuerdo. Eso es dar más allá de tu fuerza. Yo recuerdo que mis primeras recolecciones de alimentos en pleno año 80 y toda la recesión económica que había, era pasarle una bolsita a cada una de las niñas de la clase y decirle el azúcar que te tomas en el desayuno y el azúcar que te tomas en la tarde, ofréndala. Porque todos éramos muy pobres. La iglesia compraba, no sé, un kilo de azúcar y era millonaria porque comprábamos toda el azúcar suelta, de a cuarto se compraba, de a cuarto. Se imagínense, ahora tenemos de a kilo y estamos regalados, pero en ese tiempo se compraba el azúcar suelta y de a cuarto. Entonces, como no había, la única forma de enseñarle a las niñas a dar, y recuerdo que con mucho amor recibimos como 5 kilos de azúcar envasada, yo le fui vaciando la azúcar, y se la dimos a una hermana viuda, y ella estaba tan agradecida de ello, y ella lloraba porque veía que las niñas estaban tan felices porque decían, durante casi 40 días no tomamos azúcar en nuestros té, pero los ofrendamos. Eso es dar más allá de tu fuerza. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque Pablo es el que más exhorta en Corinto a la iglesia a dar, pero a dar con entendimiento, a dar con gratitud, entendiendo que cuando damos, honramos a Dios, pero hacemos actos de honra y actos de amor, y que tenemos que cuidar las necesidades del cuerpo de Cristo, y para eso tenemos que hacer buenos trabajos, obtención de recursos. Yo les he dicho que nosotros no deberíamos hacer sociales, ni rifa, ni venta completo, ni venta empanada, ni venta de almuerzo. Eso no deberíamos hacerlo, pero lo tenemos que hacer porque todavía la iglesia no ha entendido el principio del dar. Y como no sabemos lo que significa dar, hemos tenido que llevar este tipo de recursos a... Conozco un pastor que se dedica a vender autos y las ganancias que va quedando va juntándolo para recursos de la iglesia. Hay otra iglesia que vende terreno, compra y vende terreno y los recursos que van quedando para la iglesia. Y bueno, porque existe un departamento de recursos y ese departamento de recursos debe estar presente dentro de la iglesia para que el tesorero no se sienta cogotado cuando el pastor le diga, tenemos que pagar el agua, tenemos que pagar el arriendo, tenemos que pagar la luz. ¿De dónde sacamos? Bueno, hay un departamento que se encarga de hacer recursos, pero también las misiones necesitan recursos, el evangelismo necesita recursos y todo lo que tengamos que hacer necesita recursos. Desde un lápiz para escribir se necesita recursos. Por lo tanto, pongámonos en un planteamiento, necesitamos recursos. Fíjense que yo hice una campaña, aunque suene como muy rasca, pero de que los hermanos donaran tazones.
para la iglesia, porque estábamos gastando mucha plata. La Janet, que nuestra tesorera, se quejaba de la pérdida de plata en los Plumavit. Entonces yo le dije al hermano, cuando lleguen las visitas, uso los tazones que me regaló la Luisa para el aniversario, que esas son como mi taza estrella, pero son blancas y esas no se tocan transparentes. Pero para el común, estos tazones. Y empezaron a llegar donaciones de tazones. Yo tenía más de 10 tazones que no ocupaba y lo fui colocando en la bandilla y llenamos una cajita con tazones. Tenemos que optimizar recursos, a veces recursos hay, lápices de colores, hojas de papel, que muchas veces uno las bota, se pierde, pero se pueden reutilizar, se pueden ocupar recursos, pero también esto de dar más allá de mi fuerza, ser capaz de vislumbrar la necesidad en otro y poder dar. Quiero que anoten, por favor. Davidcito, ¿puedes buscar 1 Juan 3:17? Hermano Carlito, ¿podría buscar usted Deuteronomio 15, del 7 al 11? Nuestra pastora Luisa, ¿podría buscar, por favor, Isaías capítulo 58, versículos 7 al 10? Hermano José Araya, ¿usted podría buscar, por favor, Lucas capítulo 3, versículo 11? Lucas 3, 11. Y aquí, ahí nomás, porque están todos sin cámara, entonces no puedo darle cita para que lean, porque no sé si están ahí. Y yo voy a buscar segunda de Corintios. Ah, ya está, la hermana Julia. Hermana Julita, segunda de Corintios, por favor. Segunda de 9, Corintios, ya. sí, segunda de Corintios 9, del 5 al 9. Del Paulita, ¿tú 5, puedes leer al 9? ya. Paulita, ¿tú puedes leer o estoy ocupada? ¿Puedes? Sí, ya, Paulita, ya. Ahí está mi Paulita, le copiamos. Un aplauso para la Paulita, bravo. Bravo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 18. 17 y 18. Bien, vamos. Hermana Violeta está ahí. ¿Está o no? Uy. Hermana Violetita, ¿usted puede leer? ¿Puede leer la hermana Violeta? ¿Sí? Sí puede nomás, si no, no puede, no puede. Ya, vamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, necesidad, cierra, Dios, Davidito, ¿sabes que se te escuchó muy mal, mamito? O yo te escuché mal. Háblame. tiene bienes de Se Sí, escucha mal. Pastora Anita, escucha no mal. se escucha. Si te escucha mal, mi tesoro, pero no importa, yo lo voy a leer. Primera de Juan 3:17. Dice así. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En esto hemos conocido el amor, dice el 16, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es decir, debemos cubrir la necesidad de nuestros hermanos. La Biblia de Jubileo del año 2007 dice, aquel que cierra su entraña, también lo dice la Biblia Valeria Gómez, que es el que cierra su entraña. ¿Se acuerda que le enseñé que la compasión significa amar con las entrañas? Entonces, cuando una persona no ama con su entraña, cierra su entraña, es aquella persona que se niega a hacerle un favor a un hermano, es decir, cubrir su necesidad, como que no tener compasión es eso, bloquear, así cerrar el corazón. Dice, este tiene un corazón duro. No, no tiene el corazón duro, él no está amando con las entrañas. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí habla del que va a nos invitarnos a las buenas obras. Deuteronomio 15, del 7 al 11.
¿Aló? ¿Se me escucha ahí, cierto? Súper bien. Ya, en el nombre del Señor. Cuando Amén. haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra, perdón, se me corrió este momento. Cuando haya en medio de ti menesteroso o alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Maravillosa palabra y gracias por esta lectura, hermano Carlito. Aquí dice, hay algo muy importante, dice, no cerrarás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso. Hay tres características que da aquí. Al hermano, al cuerpo de Cristo, al pobre, a estas personas que necesitan y que están pasando necesidad, y al menesteroso son los que están en condición de indigencia. Entonces hace tres clasificaciones aquí, Moisés escribiendo al hermano, que representa la familia de la fe, al pobre, que es la obra social que hacemos con el abuelito, la abuelita, las viudas, con las personas que no tienen dónde morir, para comprar una sepultura, etcétera, etcétera, pero habla del menesteroso también con los indigentes. Y fíjese lo que dice aquí el versículo 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Hay gente que da, pero siempre a cambio. Por ejemplo, dice, oye, te compro una bebida si me sacáis toda la basura, toda la maleza de fuera de la casa. O, mira, aprovechándome de la necesidad, le digo, mira, te pago 3 lucas por subirte a limpiarme el techo, por ejemplo. Pero yo sé que ese trabajo va a costar 15.000, pero yo estoy ofertando 3.000 y digo, bueno, como tiene necesidad, me estoy aprovechando. En los años 80 había mucho aprovechamiento de estas circunstancias. Por eso se creó el PEN y el POJ. No sé si ustedes saben, bueno, que son todos jovencitos, pero eran servicios que eran muy bajos y gente que salía a limpiar las calles y a trabajar y se le pagaba el mínimo. Algunos eran solo oficios y otros eran profesionales, pero todos hacían este tipo de trabajo que eran trabajos muy bajo, pero no había plata y la gente tenía que salir a hacer ese tipo de trabajo. Pero nosotros muchas veces nos aprovechamos. Yo conocí una pastora que hacía a la hermana que le cocinaba, que le hacía el aseo de su casa, la hacía que comiera en un rincón de la cocina porque no era digna de sentarse en la mesa a comer. Conocí a otra pastora que mandaba a la hermana que le hacía el aseo a que le limpiara y le lijara el baño porque se llenaba de hongo. Y un día entré y la veo que está ahí y le digo, ¿qué está haciendo? Y me dice, no, es que me mandaron. Me dice, no es un trabajo para usted, es un trabajo de hombre, ¿por qué la mandaron? Cuidado, dice el versículo 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, que a veces decimos, yo te doy, pero tú me das. O sea, ¿qué provecho voy a poder sacar de esta situación? Y había muchos que decían, no, cerca del año de la revisión, no, porque si le presto ahora en el año de la revisión, va a quedar libre la deuda. Entonces, como estamos justo en el año sexto, le voy a prestar la plata y vamos a llegar al año séptimo y no me va a pagar nada. Porque Dios había dicho que en el año séptimo se condonaban las deudas. Entonces, pero había gente que pagaba, pero aquí Dios le está diciendo, guárdate de esto, ten cuidado, cuando veas a un menesteroso, en alguno de tus hermanos que está cayendo en desgracia, sé misericordioso, abre la mano. Fíjese que los judíos se prestan plata entre ellos. Si ven que a un judío le está yendo mal, los otros que tienen lucas le ayudan, lo capitalizan. En cambio, nosotros los chilenos no. Si al otro le va mal, qué bueno que le vaya mal, mejor, porque tengo menos competencia en el rubro. Pero aquí no, o sea, aunque vendan lo mismo, le dicen, no, sabes que te vamos a ayudar y entre la comunidad te vamos a capitalizar para que tú te puedas levantar nuevamente. Esto viene desde el tiempo de Moisés,
de cuando Dios entrega su ley y le dice entre las leyes cómo debe ser con los pobres, cómo deben tener esta acción de misericordia, de amor, de caridad. Proverbios 19:17. ¿Quién lo tenía? Parece que el hermano José, ¿o no? No me acuerdo. Ah, ¿verdad, Lucas? ¿Qué tenía Proverbios? No, ¿o no se lo di a nadie? No. Pastor, yo lo leo. Proverbios 19:17. No se lo había dado a nadie. A Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando yo le doy a Dios, cuando yo le doy a alguien que está en necesidad, yo estoy sembrándole a Dios. Por eso dice, cuando uno le da al pobre, le está prestando al Señor, porque Dios lo está tomando en cuenta. Esto tiene su recompensa. Vamos con Isaías 58 del 7 al 10, una palabra preciosa. Del 7 al 10 dice, Sí, por favor. no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación no se dejará ver, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Maravillosa palabra que ha leído nuestra pastora. Fíjense esto. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces queremos recibir la bendición de parte de Dios, pero nosotros no estamos dispuestos a dar. Y aquí, cuando está hablando del ayuno, ¿cuál es el ayuno que yo escogí? No se trata de dejar de comer. Yo no sé de dónde han pensado muchos que el ayuno es tener una dieta. ¿Qué hace cuando usted ayuna? Usted busca al Señor. ¿Deja de comer? Sí, deja de comer o tomar agua, tomarse su capuchino de la mañana, deja de comerse la dona, el quequito, el pastelito de la ligua de Melipilla que trae el David. Usted se aboca a buscar al Señor. Pero ¿qué hago con eso que tengo ahí, que no lo ocupé en el día? Lo guardo para más rato, para después de las 4 cuando entregue el ayuno, después de las 6 y me pongo al día con el desayuno, el almuerzo y la once, con todas las cosas que no comí porque estaba con muerto de hambre. No, yo tomo mi desayuno y lo ofrendo. ¿Por qué? Porque no tan solo se trata de dejar de comer. Aquí la palabra dice, no es que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa. Aquí no se trata de que usted le va a abrir la puerta a toda la comunidad extranjera que está allá en la frontera y que no pueden pasar y que quieren pasar y que necesitan ayuda humanitaria, pero significa que, oye, si pasan a pedir a tu casa, no les dé el pan que está como, o el pan que esté duro. Prepárale el pancito y si tenés jamón y queso, dale jamón y queso. Y si hay mantequilla, bueno, mantequilla, pero demos con calidad. Fíjense que yo estuve trabajando en los operativos con la Cruz Roja, cuando vino el aluvión en Currarrehue, el aluvión que vino en el norte, trabajando, haciendo cajas y recibiendo ayuda para los terremoteados, por ejemplo, del 27F y después del 15 de septiembre. También hicimos ahí ayuda. ¿Saben qué? Cuando uno pide ayuda, la gente manda las cosas que están vencidas, las camisas sin botones, eh, jeans sin cierre o con los cierres en mano, zapatos que venían guachos, ropa interior que no sabe usted por qué venían las bolsas. Y uno dice por qué, y yo con mucha pena, para el último terremoto que hubo grande el 15 de septiembre, recuerdo que fui, tomé las bolsas, abrí lo que venía y sabe que eran cobertores todos sucios, chalecos que estaban todos deshilachados. Yo tomé las bolsas y las tuve que ir a botar y me dio mucha pena porque vieron todas las cosas que estaban como, demos estas bolsas totales para gente que tiene necesidad, pero no, eso es indigno, eso no debe ser. Entonces,
Por eso la Cruz Roja para el terremoto del 27F tenía bodegas llenas de cosas que no pudieron dar porque tenían los medicamentos estaban vencidos, la mercadería estaba vencida, venía mercadería que estaba rota. Entonces la gente daba, incluso yo no entiendo para qué dieron, por ejemplo, un vestido de novia. ¿Quién va a dar un vestido de novia en un caso de terremoto? O sea, porque uno podría darlo si hubiera un remate o alguien en Santiago estuviera organizando algo para juntar lucas, pero no para mandarlo para la gente que no tiene nada, que lo perdió todo. O sea, ¿quién se va a poner un vestido de novia en medio de una catástrofe así? Entonces creo que hay un descriterio muy grande respecto a lo que significa la carencia y la necesidad, porque yo no me pondría un zapato si estábamos en invierno, si estaba haciendo una campaña, por ejemplo, para el aluvión que hubo en Curarrehue, no se iba a estar recibiendo zapatos blancos, por ejemplo, zapatos de verano, se necesitaba zapatos de invierno, ropa abrigada. Entonces decía yo, ¿por qué la gente como que se deshace de todo lo que ya no ocupa? Se lo damos a los pobres. No, nosotros no debemos tener esa actitud. Lucas capítulo 3 versículo 11, mi niño José. Buenas noches, ¿te escucha bien, cierto? Buenas noches, tesoro. Dios los bendiga. Ya, en el nombre del Señor. Que Amén. respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé a aquel que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué hacemos? Él les dijo, no exijáis más de lo que o está ordenado, ¿verdad? También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón, en sus corazones, ¿y acaso Juan sería el Cristo? Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Ahí está. Ahí, Ay, mi amor, está bien. ahí estoy nomás. Sí. Ahí estoy nomás, está bien, está bien, está bien. No, está muy bien, mi tesoro. Fíjense Ok. lo que, aquí está la predicación de Juan el Bautista y cómo Juan enfoca esta predicación respecto a lo mismo. Y dice, oye, ¿de qué te sirve tener 100 pares de zapatos? ¿De qué te sirve tener cuatro, no sé, tener 4 limusinas? ¿De qué te sirve tener tanto? La idea de Juan es decir, ¿sabe qué? Los que tienen deben repartir con aquellos que no tienen. Y, y también deben ser generosos con los otros y vivir contentamente y no darle de más a los otros. Entonces, es muy, muy importante que uno cuando tiene lo pueda compartir con la persona que no tiene. Pero aquí hay mucha gente que piensa en ellos y vemos gente que tiene, no sé, 4, 5, 6 propiedades y está bien, si le va bien, gloria a Dios, pero no debe esa no sé si mezquindad, pero llevarlo a enriquecerse de tal manera que piense en él, primero en él, segundo en él, tercero en él y no piense en otra persona. Entonces, por eso Juan nos invita a poder dar a otro. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y aquí dice, si tienes una túnica y tú tienes 2 y hay una persona que te pide, dale. Yo conozco gente como que se vanagloria de decir, hoy yo tengo, no sé, 50 pares de zapatos.
30 paquetes o sea, pares de zapatillas. Oye, pero hay un montón de gente que no tiene. Y cuando nos vayamos de esta tierra, no nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Y hay gente que siempre piensa, pero si me falta, o sea, tendría que venir un terremoto, un maremoto, un cataclismo, un huracán, para que se te pierdan los 30 paquetes, los 30 pares de zapatillas, los 50 o 100 pares de zapatillas. Una hermana me decía, oye, la pastora de la que estaba hablando tiene más de 100 vestidos. Digo, con la cantidad de gente que hay en necesidad, porque una de las cosas que a usted le regalen y otra cosa que usted acapare. Entonces, tenemos que mantener equilibrios. Y aquí la invitación de Juan es, oye, pónganse la mano en el corazón y acuérdense de las personas que tienen necesidades. Segunda de Corintios 9, del 5 al 9. Ya, amén. Y dice así: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad anteprometida, para que esté en la lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Hermosa lectura. Aquí está el centro del mensaje de Pablo para la iglesia de Corinto, para que puedan apoyar a la iglesia de Jerusalén que está pasando necesidad, y el ejemplo que él les da respecto a las otras iglesias, cómo empezaron a darle, apoyando tanta necesidad que había en Jerusalén. Yo quiero que también vean primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, está diciendo, no sigan afanándose en las cosas materiales, también tienen que echar mano de la vida eterna, y eso significa que practiquen los principios del reino y dejen los afanes de esta tierra. Hermano Carlito, ¿podría buscar por favor Hebreos 13:16? Y ya concluimos con cubrir la necesidad del cuerpo de Cristo. Bien, Hebreos 13:16. Sí, por favor. En el nombre del Señor. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermoso. Léalo de nuevo, hermano querido. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué sacrificio se agrada a Dios? De lo que hemos visto. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué se agrada al Señor? De que compartamos nuestro pan, que cuidemos a la viuda, que nos preocupemos de la generacional, de la generación futura, de la pastoral generacional, que aportemos para la obra evangelística, que dejemos de ser tan egoístas, que demos para la obra misionera, para los proyectos de expansión ministerial, que tengamos cuidado del cuerpo de Cristo, que no desatendamos el cuerpo de Cristo. Y aquí concluyo con esta reflexión. En la pandemia fallecieron unos ancianitos en el sur de Chile. Se vinieron a dar cuenta de que los ancianitos habían fallecido después de muchos días, porque la gente, los vecinos, sintieron los olores. Y estos olores eran de estos cuerpos que se estaban descomponiendo. Llegaron del Instituto Médico Legal a buscarlo y se llevaron la sorpresa de que eran dos ancianitos que murieron en el abandono más grande, solos, y murieron de hambre. Ellos murieron de hambre porque no tenían para comer.
y no tenían para comer porque vivían solitos. Lo más triste de este caso es que los dos eran pastores de una iglesia, que cuando dejaron de servir, los cambiaron por pastores más jóvenes, pero nadie de la iglesia se preocupó de ellos. Entonces, la bofetada más grande que podemos haber recibido nosotros como iglesia era cómo puede ser que dos pastores ancianitos, que se supone que nosotros tenemos que cuidar mucho a los adultos mayores, hayan muerto de hambre, porque nadie les llevó de comer, y lo otro porque ellos eran pacientes de COVID y nadie los llevó a un centro asistencial porque nadie les tenía la mano. Ellos murieron solitos en su cama, los dos murieron. Tal vez uno murió primero, el otro murió después, no se sabe, pero la respuesta fue que murieron de hambre. Entonces, veía también pastoras ancianitas que quedaron viudas y evidentemente fueron removidas de su cargo pastoral y de la casa pastoral y la trasladaron a otros pastores más jóvenes a hacerse cargo de estas congregaciones. Pero las pastoras quedaron viudas y la iglesia le dijo, no, nosotros nos vamos a hacer cargo de ustedes durante un año. Pero resulta que la pastorita quedó viuda después de haber dado su casa, su vida a la obra, y estuvo años trabajando en la iglesia. Entonces ahora la abuelita ya no tiene la fuerza ni tiene los recursos, y resulta que la abuelita no vivió un año después de que el pastor falleció, o el año que la iglesia se hizo cargo, vivió 15 años después. La abuelita no moría, la abuelita dura, no murió, 15 años después. Pero la iglesia solo se preocupó de ella el primer año. ¿Saben dónde terminó? Vendiendo parche curita en San Bernardo, en la calle, con un cajoncito, después de haber sido la pastora de una iglesia. La pregunta es ¿por qué? ¿Sabes? A nivel nacional se hizo un estudio, una estadística, que el problema radica en que la iglesia tiene muy poco cuidado del cuerpo pastoral. Y no que estoy diciendo esto para ponerme en la buena con la Luisa, o porque yo también soy pastora, o porque está la Claudia, que también es amiga mía, yo la quiero mucho, se me fue. Ah, no, está la Claudita ahí. Eh, eh, ¿Por qué? O la Pauli, que somos amigas de tantos años, y quedar bien con ustedes. No, realmente hay una poca preocupación por las casas pastorales. Los pastores muchas veces ponen de sus recursos, muchas veces ponen de lo que tienen para ayudar a la iglesia. Había un querido pastor que me comentaba en el sur y me decía, oye, los hermanos vienen y me traen huevos. Y yo dije, oye, pastor, qué bueno. No, pues me dijo, sí, es para que yo se los compre, porque no ve que creen que los pastores tenemos plata. Dijo, entonces yo tengo que comprarle los huevitos. Y yo he estado con mi esposo en ciertas situaciones que hemos visto, vivido, y mi esposo dice, oye, ¿cómo a nadie se le ocurre? ¿Cómo nadie piensa la falta de cuidado pastoral que hay? Como vamos a bendecir este mes al pastor, por ejemplo, viene Navidad, y generalmente en los trabajos nosotros regalan una cajita de mercadería. Aquí estoy hablando con una hermana que viene de su trabajo y me viene a dejar pancito, que le dan a ella su trabajo. Dios le bendiga, hermana Gaby. ¿Y qué pasa? Que en los trabajos reciben sus cajitas de mercadería. Pero el pastor, nadie se preocupa de decir, oye, ¿por qué? No, porque el pastor va a tener los recursos. Entonces nadie dice, oye, le vamos a comprar una cajita de mercadería. Yo creo que lo conté, pero cuando estábamos en Serrano, la pastora Luz nunca, en todos sus años de ministerio, nunca había recibido una caja de Navidad. Nosotros fuimos las primeras en llevarle. Después de tantos años, ella es pastora de los 18 años, a sus 40 años, nunca había recibido una caja de Navidad porque a nadie se le ocurrió. Tampoco a ella se le celebraban los cumpleaños, nosotros se lo empezamos a celebrar. Yo no, porque Ramón y la Ruth eran los que le celebraban el cumpleaños, porque a nadie se le ocurría. Entonces uno dice, por ejemplo, viene el día de la mamá, el día del padre, la iglesia dice, le vamos a hacer un regalito, pero por ejemplo en la Navidad, todos están pendientes de su cena, de su regalo, pero hay muchos pastores que están totalmente desatendidos, y no lo hablo a título personal, gracias a Dios, pero a nosotros nos tocó pastorear pastores que estaban en una extrema pobreza, y, y me da mucha pena que después de tantos años de ministerio queden tan olvidados, y no tan solo ellos, sino también hermanos de la congregación. Entonces hay gente que exige, dice, oh, la iglesia te está para ayudarme porque la iglesia me tiene que ayudar. Sí, pero ¿cuánto yo he dado para que la iglesia pueda ayudar a otros? Y lo otro es, ¿cuál es el cuidado que tengo por las viudas, como se lo mencioné,
o el cuidado que tengo para bendecir la casa pastoral. Las casas pastorales no deberían estar en necesidades. Y aunque no estén pidiendo la plata, no estén diciendo, ¿saben qué? Organizarse y decir, vamos a bendecir a nuestros pastores, los vamos a bendecir para esta Navidad, ya que todos reciben una cajita, es como chistoso, pero el pastor está al servicio del cuerpo de Cristo. Y uno más lo que pelea en el trabajo para que le den un aguinaldo. La iglesia no le va a dar un aguinaldo al pastor, pero el pastor trabaja para la iglesia. Pero, ¿y qué hay? ¿Qué cosa? Generalmente, ¿sabe por qué se toca la puerta tanto del pastor? Pastor, por aquí ore, pastor, me puede ungir, pastor, puede darme esto, pastor, ¿sabe que necesitamos hacer una olla como un pal, pastor? Pastor, puede cooperar con tal cosa, pastor, todos se están colocando con algo. Pastor, ¿por qué no te se pone también con la vienesa para los completos que vamos a vender el viernes? Siempre el pastor tiene que estar colaborando en todo, pero hay una desatención pastoral a nivel nacional que es crítica, sobre todo con los adultos mayores, las viudas, los hermanos en necesidad. Yo les conté a ustedes que mi primer proyecto de trabajo, cuando me recibí, me titulé, fue hacer una cooperativa para la iglesia. Yo tenía todo el deseo de levantar una cooperativa. Yo me fijé en la cooperativa de carabineros, estudié en la cooperativa y dije, ya, todos los hermanos nos vamos a organizar, todos vamos a ir a comprar al mayorista o al alguien en ese tiempo, vamos a ir todos a comprar y vamos a comprar todo más barato. Entonces, vamos a repartir cuántos kilos de azúcar y así compramos todo. Yo sabía y entendía que la unidad hace la fuerza. Craso error. No, porque yo no compro, yo compro en el líder, no, porque a mí no me gusta el azúcar aquí, no, porque dije yo, qué gente mala, organizada, o sea, podíamos haber abaratado costos si comprábamos todos juntos, podíamos comprar Califón, recibí una oferta como de 169 Califón, para cambiarle, una iglesia grande, podríamos cambiar Califón a todos los hermanos. No, es que a mí no me gustan esto, que yo no, que digo yo, a muy bajo costo. No, porque nos cuesta organizarnos, nos cuesta pensar en el otro. Somos muy egoístas. Que el Señor no permita, hermano querido, que tengamos que pasar necesidades extremas como para tener que organizarnos, para tener este tipo de estudio y volver a decir, el Señor me lo dijo, el Señor me habló, me dijo que me ordenara, me dijo que tuviera mi kit de emergencia, me dijo que tuviera alimento en reserva, me dijo que ordenara mi casa, me dijo que me replanteara temas de economía, me dijo que lo que no ocupara, que lo vendiera, que tratara de generar recursos, pero el Señor me habló de que yo tenía que ser organizado. El cuerpo de Cristo necesita ser cubierto. Hay pastores que tienen muchas lucas, mucho glamour y sus ovejas están pasando necesidad. Pero hay otras ovejas que están muy gorditas, muy bendecidas, como yo, muy gorditas, pero resulta que sus pastores están desatendidos. Y me gustó mucho lo que dijo el pastor Juan Farrugia. Hay pastores que pagan un alto costo en mantenimiento de alguna oveja, porque la verdad es que las ovejas hay que mantenerlas. Y yo digo, tiene que haber un equilibrio en el cuerpo de Cristo entre las necesidades espirituales y las necesidades físicas. Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto. Oye, los hermanos de Macedonia están dando más allá de su fuerza. Fui a Galacia, pedí en Galacia, en Éfeso, en Filipo. Todos están dando. Yo espero que ustedes no sean menos que ella. Y los corintios como que les costaba porque les dolía. Y él les dijo, nadie tenga tristeza. Ninguno de como tristeza. Porque si damos con tristeza, hemos fallado. Hemos terminado nuestro ciclo de las finanzas del reino, del libro de Génesis, la mayordomía personal y familiar, que es lo urgente, necesario, importante, y hoy ya terminamos la tercera clase, que es misericordia quiero y no sacrificios. Son actos de amor y actos de honra. Que el Señor bendiga a la iglesia, que bendiga a nuestra pastora Luisa, a nuestro pastor Manuel, bendiga a cada uno de ustedes, el Señor les guarde. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, Pastora Anita, a bendecirla ahí por qué buenas son las experiencias y que nos hablan de realidades. Y rogamos, como dicen, cuando un pueblo no tiene memoria, vuelve a cometer los mismos errores, vuelve a caer en las mismas cosas. Entonces hay que mirar hacia atrás, pero también proyectar hacia adelante y bajo los principios del Señor, bajo los principios del Señor. Qué hermoso es la palabra del Señor que siempre
es certera, es válida, el Señor no miente y en todo lo que el Señor ha dicho que Él va a bendecir, Él lo hará. Pero tiene que haber también una parte que nosotros tenemos que colocar. A veces esperamos del Señor todas las bendiciones habido y por haber, y que el Señor cubra toda nuestra vida, todas nuestras áreas, y el Señor se mueva por nosotros en todas nuestras necesidades, pero cuando estamos bendecidos, cerramos. En lo que decía usted al principio, Pastor Anita, en la primera clase, las 4T, cerramos nuestro corazón al tiempo que se merece el Señor, esto de estar en el templo, nuestros talentos, nuestros recursos, o sea, no podemos acudir al Señor solamente cuando necesitamos, sino que tenemos que sembrarnos, como bien decía, sembrar nuestras vidas para el Señor. Me ha gustado mucho estos días, se marcó muy fuerte en mi corazón cuando Jesús habla y dice, cuando los discípulos le dicen, Señor, nosotros, hablando del hijo del joven rico, que no quiso seguir a Jesús, no quiso soltar lo que tenía, y los discípulos le dicen, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dice que no hay nadie que haya dejado padre, madre, hijos, tierra, bienes, por causa de él, que no reciba, y en medio de persecuciones, dice, y en medio de persecuciones, que no reciba en esta vida 100 veces más casas, hermanos, hermanas, padres, madres, terrenos. Y ahí dice, en medio de persecuciones y hacia adelante, en el reino del Señor, en la vida eterna. Entonces, eh, el Señor es muy real y muy verdadero cuando Él lanza esas cosas, cuando Él habla, cuando él hace esas declaraciones. No es poético, sino que es poderoso en Dios, lo que Dios puede abrir en favor de aquel que se siembra, de aquel que, como dice esa parte, el que deja lo que está en su corazón, lo que lo ata. Imagínese ese joven rico que miró todo lo que iba a perder por seguir a Cristo, y si hubiera entendido, el Señor le hubiera dado 100 veces más, 100 veces más. Entonces es como la historia del mono, que el mono parece que es que mete la mano adentro de un frasquito, para sacar algo, y cuando trata de sacar la mano, como tiene la mano empuñada y la tiene ahí adentro con algo, con aquello que atesora, trata de sacar la mano y no puede. Y nos decían hace mucho tiempo que esa es una de las técnicas que usaban de pronto para cazar monos, porque estaban ahí tratando y se descuidaban. Entonces, de pronto no queremos soltar. Entonces, que el Señor nos ayude y que podamos seguir masticando la palabra y probando al Señor, probando la efectividad de su palabra, viviéndola en nuestras vidas, y que el Señor nos ayude y nos indique las áreas, los tiempos, los momentos, que el Espíritu del Señor nos haga sensible a su voz, para cuando el Señor pruebe nuestro corazón en esto. Amén.